Hola, buenos días Hola, a buenos todos, doctor días. Sariego. Hola, Katy. No, Va a empezar con su clase de movimientos oculares. Nos vemos más ratito. Ok, buenos días. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bueno, tiene que haber estado para los becados. ¿Se escucha bien, José Tomás? Se escucha bien, doctor. Ya. ¿Quién está al lado tuyo ahí, José Tomás? Acá Oliva. Carolina Oliva, becada del J. Ah, de Otorrino. Sí, Hola, bienvenida. gracias. Entonces, hoy día vamos a hablar de movimientos oculares y mañana también. Pero hoy día vamos a hablar de los que nos corresponde, es decir, todo en realidad nos corresponde, oculares nistálmicos y no nistálmicos. Porque nosotros nos enfrentamos a todos los pacientes que andan con movimientos raros de los ojos. Pero debemos reconocer sobre todo los nistagmos espontáneos que tienen relación con alteración del sistema vestibular. Hay que tener claro que cuando hablamos de nistagmos espontáneos, estamos hablando de un movimiento anormal de los ojos, generalmente conjugado, que sucede en la posición primaria de la mirada. Cuando ustedes vean un paciente que tiene un movimiento de los ojos, tiene que verlo de frente. Esa es la posición primaria de la mirada o posición de reposo. ¿Por qué? Porque esa mirada no está influenciada con el hecho de sacar los ojos hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro lado, hacia arriba. Eso implica ya una acción. O cuando yo muevo la cabeza y los ojos se mueven. Este es un nistagmo en la posición primaria de la mirada en reposo. Y ahí cuando ustedes vean un paciente dicen, tiene un nistagmo a la derecha, tiene un nistagmo a la izquierda, arriba y abajo. Después, si ustedes lo examinan y anotan en un papel, en una hoja donde envíen alguna información a alguien, le ponen y tienen nistagmos de mirada hacia el lado o tienen nistagmos acá, o cuando lo muevo tiene un nistagmos tanto. Aquí ya estoy ejerciendo una acción sobre el paciente. Entonces hablamos solamente de nistagmos espontáneos en la posición primaria de la mirada. Por lo tanto, no debieran moverse los ojos en posición primaria de la mirada si el paciente está normal. ¿Por qué? Porque los vestíbulos, los laberintos periféricos a través del nervio vestibular llegan a los núcleos vestibulares y descargan en forma pareja. Siempre están descargando positivamente. Acuérdense que están descargando, sobre todo por la información utricular, no se está moviendo, los canales no están funcionando, pero la información utricular viene dada por la aceleración de gravedad, por lo tanto hay una descarga permanente en el laberinto hacia los núcleos vestibulares. Y esta descarga, que es positiva, en parte es contrarrestada por lo que viene del cerebelo, del flóculo y paraflóculo, y la sumatoria de esto da un equilibrio. Este equilibrio se transmite por las vías centrales, ¿no es cierto? La segunda vestíbulo, la vía vestíbulo a los núcleos oculomotores y de ahí a los músculos efectores de la motilidad ocular. Entonces tenemos reposo cuando este sistema está armónico. Pero aquí ven que este paciente está con un movimiento, está en reposo, está con la mirada al frente, la posición primaria de la mirada, sin embargo está con un movimiento raro de los ojos. Y si yo me fijo bien, este paciente tiene, los movimientos no son iguales, va para un lado, para la izquierda y para el otro lado. Aquí a la izquierda va rápido, más rápido que el otro. Aquí viene más lento. Y yo lo veo más rápido. ¿Se ve el nistagmo ahí o no?
Si veo que se alcanza a ver más que nada la fase lenta, no, las dos se ven, se ve bien. Ya, porque tenemos problemas para transmitir los movimientos. Sí, Entonces la fase tenemos rápida no se ve tan bien. ¿Ah? En la fase rápida no se ve tan bien por el zoom. Pero se ve muy bien la fase rápida. Aquí va para la izquierda. Véanlo bien. A la izquierda. Para acá. Y después vuelve lentamente para allá. Rápida, lenta. Eso está explicado aquí en esta flecha continua roja que va hacia allá y la otra que va hacia el otro lado. En realidad los colores quedaron al revés aquí, porque a la izquierda siempre lo tomamos como azul y a la derecha rojo. Esto es registrado porque el ojo es un dipolo eléctrico, como muchos dipolos que tenemos en el cuerpo, el cerebro, ¿no es cierto?, la célula cerebral, el corazón. Entonces, en la medida que se acerca a un lado, voy a tener un registro y después pasa al otro lado y voy a tener otro registro. Por ejemplo, aquí está aquí hacia abajo y aquí el mismo está hacia arriba, hacia el otro lado. Ese registro yo lo llevo a una máquina y tengo esta figura como en dientes de serrucho. Que si yo saco este pedacito y lo llevo acá, lo amplifico, voy a tener esto. Y si esto lo llevo acá, voy a tener esto. En el fondo es un movimiento con una fase lenta primero y después la rápida que es casi instantánea. Fase lenta, fase rápida, es lo que están viendo ahí. Y aquí tenemos, esto es lo que le llamamos nistagmo. Este movimiento nistámico es la combinación de una fase lenta con una fase rápida. Fase lenta, fase rápida. Por lo tanto, es un movimiento fásico de los ojos, que tiene una duración y en base a esa duración nosotros tomamos frecuencia y un montón de datos que no es el caso explicarlo ahora. Por ejemplo, aquí en un segundo tenemos 4 nistagmos iguales y tenemos 4 nistagmos por segundo. Bueno, conceptos importantes. El nistagmo espontáneo, en la posición primaria de la mirada, es el resultado, estamos hablando ya de nistagmo, no de persona normal. Es el resultado del desequilibrio de las aferencias periféricas o centrales a los núcleos vestibulares, rompiéndose la armonía de ello. Es lo que vimos aquí en un comienzo. Este equilibrio se rompe porque aquí hay menos más del lado izquierdo en este caso, por lo tanto va a primar este otro lado y los ojos se me empiezan a mover. O tengo un daño cerebeloso y también se me van a mover los ojos. Daño periférico o central. El nistagmo puede ser fisiológico, habitualmente por estimulación. Por lo tanto, cuando hablamos de nistagmo fisiológico, es un nistagmo que ya tiene un estímulo. Por ejemplo, mire a la derecha en forma extrema y tengo un nistagmo en extremo. Gire la cabeza, voltéela sobre el hombro y tengo otro nistagmo. Aquí hay estímulo. Siempre lo fisiológico va secundado por un estímulo. Y patológico, este es el que estamos hablando ahora, por lesión o inhibición. La alteración periférica hasta la entrada del tronco produce una menor descarga tónica hacia los núcleos vestibulares ipsilaterales, generándose una desviación tónica ipsilateral. Los ojos van hacia el lado menos cargado, que es la fase lenta vestibular, así parte con fase lenta, la que es interrumpida por un movimiento rápido en sentido contrario, que es una saca de refijación, está mal ahí, hacia la posición primaria de la mirada. Es decir, estos ojos que se me fueron para el lado, llega un momento en que la parte
ventral, la zona sacádica frontal, me dice, no, vuélvanse a donde estaban. Y me los trae de nuevo a la posición primaria de la mirada, buscando la imagen visual que se tenía antes de comenzar el desplazamiento involuntario de la fase lenta. O sea, la fase lenta me saca el ojo de la posición central, me saca por lo tanto lo que estaba viendo, y la fase rápida me la trae de nuevo. Esta es la definición de nistagmo espontáneo y nace en una palabra griega que es nistazo, y es la sensación de adormilarse, de quedarse dormido. Entonces yo me quedo dormido así, lentamente se me va la cabeza para abajo y despierto y hago una saca hacia arriba. Y eso, si lo ven acá, los ojos lentamente se van para abajo y vuelven hacia arriba. Entonces, nystagmus viene de esta palabra griega que en realidad está muy bien explicado en este esquema, pero este nistagmus que están viendo, que es un nistagmus de tipo vertical conjugado, es el menos frecuente de todos los nistagmus, pero de todas maneras para la explicación vale. Me estoy quedando dormido en fase lenta y despierto en fase rápida. Los nistagmos fisiológicos, acuérdense que el nistagmo fisiológico es el resultado de una acción, por lo tanto, esto es cortito para explicarlo más o menos como un nistagmo que sucede, pero que no es patológico. Entonces aquí tenemos el mismo esquema que vimos antes, pero ya en un paciente que está rotando. Está rotando hacia el lado derecho, por lo tanto, esta flecha curva indica el desplazamiento por inercia de la endolinfa que va a desviar la ampolla del canal lateral hacia el utrículo y se va a producir una estimulación. Entonces pasamos a esta estimulación con un +4. De la misma manera aquí la endolinfa, porque son planos, se aleja la ampolla y se produce una inhibición. Pero no hay patología aquí, hay un más y menos más. Entonces eso hace que yo tenga un nistagmo en fase rápida para el lado en que estoy rotando, y tenga la parte vestibular lenta. ¿Por qué? Porque esta parte del núcleo vestibular que está más cargada, la información periférica me la cargó más, tira los ojos lentamente hacia la parte menos. Pero la parte rápida, cuando llegó acá, como vimos al principio, me la saca para allá. Entonces yo voy haciendo un nistagmus en fase rápida en el sentido de la rotación. Eso es fisiológico. Ahora, yo hablo de nistagmus en base a la fase rápida, no siendo la fase vestibular, porque la fase vestibular es la fase lenta. Pero la fase rápida es la que se ve mejor clínicamente. Y como estamos hablando en clínica, yo hablo de un nistagmo en fase... Si digo un nistagmo a la derecha, es porque la fase rápida va a la derecha. Eso significa que probablemente el daño está en el lado izquierdo, ¿eh? Que está arrancando la lesión. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, que es el bord torsional. Cuando yo, estando con los ojos normales, volteo la cabeza sobre mi hombro derecho, los ojos hacen un nistagmus rotatorio en sentido izquierdo, como tratando de mantener la horizontalidad de la mirada. Y a su vez hay un movimiento aquí muscular que hace que este ojo ascienda un poquitito y este baje para tratar de lograr esta movilidad, esta horizontalidad. Esto es más evidente en los animales que no tienen fobia. Dentro del nistagmo fisiológico están los nistagmos de mirada extrema, por eso es que cuando uno busca un nistagmo evocado por la mirada, de mirada lateral, no debe ir más allá de 30 grados. No debe ir más allá de 30 grados. Si va más allá de 30 grados, va a provocar este nistagmo que es fisiológico. Entonces, no mirar en extremo allá o mirar en extremo acá. Y los 30 grados están dados por el borde de la córnea en relación a
a las carúnculas lacrimales, por lo tanto siempre debe quedar hacia el ángulo interior del ojo. Importante también para examinar en patologías como la oftalmoplegia internuclear. Necesitamos PET rotatorio, rotacional, hiporrotacional, el optoquinético, el térmico. Fíjense que este es un nistagmo fisiológico, el térmico, el de las pruebas calóricas. El nistagmo inducido por estimulación magnética. Atributos nistagmo. Los nistagmos la mayoría son conjugados. Los ojos rotan en la misma dirección y similar cantidad y número. Y pueden ser disconjugados también. O sea, son un poquitito diferentes un ojo con respecto al otro. Los ojos no rotan en el mismo plano y dirección, pero la cantidad es similar. Y esto lo dividimos los subconjugados, los disconjugados, en disociado, en que la velocidad y la amplitud de los ojos son diferentes, y disyuntivo, si los ojos se mueven en distintas direcciones, como nistagmos de convergencia o de divergencia. Esto lo vamos a ver mañana cuando hablemos de movimientos oculares no nistágmicos. Ahora traten de fijarse en esto. Fíjense en el pilot, en este marcador. Fíjense en eso nomás y vean para dónde se corre. El pilot va a ir a la izquierda, en este caso a la derecha. En este caso a la derecha, va a correr a la derecha, hacia este lado. Fíjense con el campo visual, porque aquí van a tener la fobia metida en esto, van a seguir aquí. ¿Para dónde van las imágenes? ¿Lograron ver? Última vez. Ya. El lápiz se desplaza hacia la derecha, hacia mi derecha y a la derecha de ustedes. Y las imágenes van en sentido contrario, hacia la izquierda. Por lo tanto, estamos haciendo aquí la fase rápida, aquí un seguimiento. Si yo hago este seguimiento, ¿no es cierto?, los objetos se van desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, y fíjense lo que pasa ahora. Quedamos en la izquierda y ahora volvemos acá. Vean de nuevo. Y ahí no vemos los objetos, los moai moviéndose. Ahí. Cuando dijimos al principio que, fíjense que el lápiz está en el primer moai, aquí. Aquí. Empieza a correr lentamente y las imágenes van corriendo para allá. Llegó ahí y vuelve acá en fase rápida. Y vuelve al primer moai. La fase rápida me trae los ojos de nuevo al objeto que estaba mirando inicialmente. Entonces este es un nistagmo. En la fase rápida yo no veo movimiento del objeto. No veo. Sin embargo, la fase rápida aquí va a la izquierda. Venía de derecha a izquierda. En el mismo sentido en que iban los moai cuando yo iba en fase lenta, a la izquierda. Por lo tanto, yo hablo de cuando tengo un nistagmo a la izquierda, dado por la fase rápida, digo, veo que los objetos se están moviendo a la izquierda, pero no con la fase sacádica, sino que con la fase de seguimiento. Con la fase de seguimiento. Aquí. Ahí. Pero ahí no veo eso. Entonces, cuando yo digo tiene un nistagmo a la izquierda, en este caso, el paciente tiene una fase rápida a la izquierda y me está diciendo que está a la izquierda porque ve los objetos moverse hacia la izquierda. Significa que la fase lenta va a la derecha. El lado derecho es el dañado. Cuando veo un paciente, que esos pacientes top, que me dice, sabe que todo se me da vuelta,
¿Y para dónde se le da vuelta? Se me da vuelta para la derecha, me dice, porque empieza a pensar, en realidad todo gira, pasa para la derecha. Lo más probable es que tenga un nistagmus con fase rápida a la derecha, pero esa fase ciega es porque de la derecha al ir a la izquierda ve que los objetos pasan para la derecha. Por lo tanto, la parte visual de un nistagmus es la fase lenta. La fase rápida es tan rápida que no logra ver el movimiento de los objetos. Pasamos a los nistagmus patológicos periféricos. Un nistagmus patológico periférico puede ser producido por una lesión del laberinto, ya sea de la parte utricular, saccular o de fundamentalmente de los canales o del nervio, tener una desaferentación aquí, como la neuritis vestibular. La neuritis vestibular. Y aquí podemos tener una enfermedad de Meniere, podemos tener cualquier cosa, una mononeuritis. Acuérdense que los nervios se constituyen acá. Por lo tanto, hay un nervio que aferenta la ampolla del superior, la del lateral y la del posterior. Son raros, pero puede haberlo. Y ahí está la confusión con los cuadros centrales. Si yo tengo esta lesión, ya no voy a tener como en el fisiológico una descarga disminuida. No tengo descarga acá. Y aquí tengo descarga en el lado bueno. Entonces, los ojos, la parte de más carga me lo enviará lentamente hacia el lado izquierdo, que está dado por esta flecha azul, y rápidamente al llegar acá, la zona sacádica frontal me dice, no, vuélvanse para acá. Vuélvanse para acá, y me lo tira. Entonces aquí tengo un nistagmus patológico periférico, que son los más ordenaditos, en que el nistagmus arranca de la lesión. ¿Por qué? Porque yo lo estoy nombrando en base a la fase rápida, que no es vestibular, que es una fase frontal visual, ¿no es cierto? Entonces arranca para otro lado. Si yo tengo un nistagmus que tiene una fase rápida hacia la derecha, como en este caso, yo debo inferir que el paciente tiene un daño vestibular periférico del lado izquierdo, ya sea laberíntico o neural, desaferentación. Acuérdense que los canales y los nervios son coplanares. Aquí tenemos el caso de los nervios que inervan los canales laterales. Aquí tenemos una desaferentación del nervio ampular lateral, que es el que más relación tiene con nosotros, con los movimientos. La desaferentación me da la misma respuesta que la estimulación. Es la misma. Uno se estimula, el otro se inhibe. Y aquí tenemos lo que sucede si yo tengo un daño en el lado derecho. Fíjense que ahí cerró los ojos, no sé si se ve esto, y aumenta el nistagmus. Es otra manera de ver clínicamente este nistagmus, en que yo estoy viendo un nistagmus espontáneo de una cierta magnitud, le hago cerrar los ojos, le quito la visión y aumenta a través del movimiento por el relieve palpebral. Eso es muy indicativo de una lesión vestibular periférica. Y aquí ya estoy haciendo nistagmus de mirada. Si es así periférica, busco lo que se llama la ley de Alexander, que debe aumentar en amplitud en el sentido de la fase rápida. Ahí está chiquitito, mirando al lado, crece y crece más, mucho más. Eso es típico de un nistagmus periférico. Nistagmus unidireccional, que aumenta al cerrar, al quitarle la fijación, que se la pueden quitar con los párpados, se la pueden quitar con lentes especiales de Frenzel o con la videonistagmografía. Y si ustedes lo hacen mirar en el sentido de la fase rápida, desde un lado hacia el otro, si crece en amplitud, ese nistagmus es muy probable que sea periférico.
Sin embargo, yo puedo tener una lesión de un canal anterior, de una mononeuritis. Estos son raros, pero puede ser periférico. ¿Por qué? Porque es más frecuente que esto sea central, en que yo tengo un nistagmus vertical, pero los nistagmus verticales son disociados. Aquí tengo una lesión del canal derecho, del nervio ampular derecho del canal anterior, que coplanarmente me da la misma respuesta que una estimulación del posterior izquierdo, anterior derecho, posterior izquierdo. Ese es el plano. Entonces, vean que cuando es del anterior, siempre voy a tener un nistagmus hacia arriba, vertical. Y el otro, no sé si se ve bien, pero está rotando hacia arriba y hacia afuera. Uno rota, por lo tanto, es disconjugado. Es disconjugado. Este nistagmus. Los dos van para arriba, pero uno va rotando y el otro va vertical. ¿Se vio eso, no? Doc, no se vio la rotación del ojo izquierdo. Hay que mirar lo que le dibujé ahí como vaso sanguíneo en la esclera. Bueno, Sobre todo en el ángulo externo. Se ve muy poquito. Se ve Ya. más que nada el del lado derecho. Ya, pero hay un detalle. Si ustedes ven a los pacientes con este nistagmus, dice están los dos para arriba, pero uno me levanta el párpado y el otro no, porque el que rota no va a levantar el párpado, el que va vertical, un nistagmus vertical, siempre va a producir la impronta de la córnea, va a producir un levantamiento del párpado. Fíjense en el esquema. ¿Se ve eso? Se ve un movimiento de párpado arriba, que en el otro lado no se ve. La verdad que estos dibujos que fueron hechos, estos esquemas en el año 14, ni pensábamos que íbamos a estar haciendo estas clases por Zoom. Entonces, la lesión del posterior me va a dar lo contrario, pero el superior me da vertical al mismo lado, el posterior me da rotatorio al lado de la lesión. Y ahí mira el ángulo externo del ojo izquierdo. Ahí se ve como que está rotando los vasos. Ahí se ve. Sin embargo, el otro es vertical hacia abajo. Entonces aquí hay una mnemotecnia. La estimulación, aquí estamos estimulando el canal anterior y aquí estamos estimulando el canal anterior, me da un nistagmus hacia abajo. Y la estimulación del canal posterior me da, acá está el posterior, me da un nistagmus hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces, la mnemotecnia es que las estimulaciones de los canales, esto apréndanselo, las estimulaciones de los canales superiores dan para abajo. La estimulación de los canales inferiores dan para arriba. Por lo tanto, las estimulaciones de los canales verticales, que son el anterior y el posterior, se miran. Siempre se van a mirar. El de arriba tira para abajo, el de abajo para arriba, en estimulación. Por lo tanto, la inhibición va a ser al revés, para ir después sacando más o menos las conclusiones en lo que vamos a ver. Entonces aquí tenemos una lesión vestibular aguda derecha. Este año está cambiando el nombre. Antes se conocía como neuritis vestibular o neuronitis vestibular. Lesión vestibular aguda derecha. Aquí tenemos un paciente con un nistagmus espontáneo, ¿no es cierto?, que estaba batiendo a la izquierda. Sin embargo, ahora lo voy a buscar la ley de Alexander. Se hace chiquitito, ahí vuelve a hacer lo que habíamos encontrado como nistagmus espontáneo, y aquí crece. Es evidente que crece. Fíjense que siempre queda un espacio de esclera acá. Eso es importante, no llevarlo a posición extrema. De nuevo. Ahí tenemos el nistagmus espontáneo. Y aquí tenemos nistagmus mirada hacia la izquierda, conjugado. Vean los vasos, hay que mirar los vasos. Ahora, este nistagmus le hago cerrar los ojos
para quitarle la fijación y vean el relieve ahí como crece. Miren, inmenso. ¿Se fijan? Esto es típico de un nistagmus espontáneo periférico. Es un nistagmus unidireccional que sigue la ley de Alexander y al quitarle la fijación aumenta el nistagmus. Esta es una neuritis vestibular aguda derecha en el tercer día de evolución. Sin embargo, este paciente tiene una mononeuritis posterior izquierda de este lado. Por lo tanto, este lado va a estar rotando y este otro lado va a estar vertical. Como es una mononeuritis, una lesión, no es una estimulación. La estimulación del posterior va para arriba, aquí va a ir para abajo. Entonces va a tener que rotar así y este otro va a tener que venir para abajo. Es lo contrario a la estimulación que hablamos recién. Traten de ver esto. Vean, aquí se ve muy bien, sobre todo en estos vasos, que aquí está rotando. Está rotando para abajo y aquí es evidente que está vertical y está moviendo los párpados. Está rotando hacia abajo y aquí está moviendo el párpado producto de la impronta de la córnea sobre el párpado. Aquí no está pasando eso a pesar de que estamos con... Porque aquí está rotando nomás, pero aquí está produciéndose este movimiento. Entonces, aquí tenemos una lesión de nervio periférico. Por supuesto que esto puede ser perfectamente central, pero se descartó la parte central con imagen y con todo, y la evolución clínica fue la evolución de un cuadro periférico. Los 3-4 días ya estaba normal. Vean cómo rota. ¿Se ve cómo rota ahí? Sí. ¿Y se ve la parte vertical? También. Perfecto. Entonces aquí tenemos una lesión del canal posterior izquierdo, en que lo contrario a la estimulación queda para arriba, ¿no es cierto? Pero por ser del lado izquierdo, el ojo izquierdo es el que rota, en el inferior. Y el movimiento opuesto es un vertical hacia abajo. Si fuera un daño del derecho, esto puede ser una inhibición del lado izquierdo o una estimulación del lado derecho. No sé si me entienden eso. Porque la estimulación del lado derecho me da un vertical derecho hacia abajo y un rotatorio hacia abajo. Entonces podría ser una estimulación del lado derecho o una inhibición del lado izquierdo, por lo que vimos al principio. Pero como este es un nistagmo, es real, esto es una inhibición. Aquí no hay una estimulación del superior. Y lo mismo se da para los nistagmos verticales por lesión de los canales anteriores. Ahora, en nistagmos centrales la cosa es un poquitito más complicada, pero hay que conocerlos, por lo menos hay que conocerlos. En este esquema, aquí tenemos el cerebelo, ¿no es cierto? Tenemos el tronco cerebral. En el tronco lo importante son los núcleos vestibulares, la comisura que une las neuronas de los núcleos vestibulares de un lado con respecto al otro. Tenemos los nervios que me traen información periférica de estimulación y el flóculo y el paraflóculo que me traen inhibición hacia los núcleos vestibulares. Tenemos también el vermis cerebeloso que tiene que ver más con movimientos oculomotores. Los núcleos fastigios que tienen conexión con el vermis. En fin, esto ya es de neuroanatomía. Y aquí podemos tener un montón de lesiones. La mayoría de ellas son vasculares, dependiendo de la AICA o de la PICA. La lesión de los núcleos vestibulares y el núcleo prepósito hipoglóso, que están juntos prácticamente, están acá. Ahí aparece. Aquí, una lesión de aquí de los núcleos vestibulares es como si yo sacara el núcleo. Entonces este núcleo queda cargado, me va a producir un nistagmo hacia acá y una fase rápida para el otro lado. O sea, tengo un nistagmo generalmente unidireccional contralateral.
Si tengo una lesión de los núcleos, voy a tener un nistagmo horizontal. Y a diferencia de los canales, habitualmente es un horizontal, no horizonto rotatorio. No horizonto rotatorio. La lesión del nódulo o de la úvula, acá, nódulo, frente a los núcleos vestibulares, me va a producir un nistagmo periódico alternante, que lo vamos a ver. Es un nistagmo que bate hacia un lado, inmediatamente bate hacia el otro, va hacia un lado y hacia el otro. No es un bidireccional. El bidireccional es bidireccional en el mismo momento. Aquí sucede hacia la derecha en un lado, después sucede hacia la izquierda en el otro. Lesión de flóculo y paraflóculo acá. Aquí voy a encontrar nistagmos hacia abajo, el downbeat, y nistagmo evocado por la mirada, el gaze evoke nistagmus, nistagmo evocado. Este nistagmo que no teniendo yo nistagmo en posición central, lo hago mirar para un lado y tengo nistagmo, lo hago mirar para el otro y tiene nistagmo. Nistagmo evocado de la mirada. ¿Cuál es la diferencia con el nistagmo bidireccional? Es que el bidireccional es inmediatamente, el bidireccional tiene un nistagmo en posición central. Aquí no hay en el nistagmo evocado de la mirada. Puede haberlo, pero a veces no lo hay y yo lo hago mirar hacia el lado y tiene un nistagmo de mirada evocado por la mirada. Entonces aquí yo tengo un daño en el flóculo, en el paraflóculo. Y también un nistagmo de rebote, que es más o menos lo mismo, en que yo tengo nistagmo de mirada lateral, no tengo nistagmo en posición central, y cuando lo traigo a la posición central aparece el nistagmo. Es como que gatillo este nistagmo con un nistagmo de la mirada. Es más o menos lo mismo y está en relación con el flóculo y paraflóculo. Y este es un dato interesante que nos puede llevar a error. La lesión del pedúnculo cerebeloso inferior, aquí. El pedúnculo cerebeloso, como lo vimos desde el comienzo, descarga negativamente, o sea, me frena la información de los núcleos vestibulares. Si yo le quito este freno, va a quedar sobrecargado este núcleo. La lesión está a este lado, al lado derecho. Va a quedar sobrecargado. Este otro lado, estando normal, queda menos cargado y por lo tanto voy a tener un nistagmo en fase lenta contralateral y uno rápido ipsilateral. Aquí en una lesión de núcleo voy a tener para el otro lado y aquí voy a tener para el mismo lado, por una lesión de cerebelo. Estas lesiones de cerebelo generalmente se dan por los problemas vasculares de la pica, que vamos a ver en otros cuadros clínicos más adelante. Entonces, para ustedes lo importante es esto, ver este nistagmo espontáneo de este paciente. Ahí tiene un nistagmo a la derecha, a este lado. Siempre este lado es la derecha. ¿Lo están viendo? Se ve. Le buscan la mirada lateral y no crece el nistagmo, está igual. No crece. Este es un nistagmo fijación, le están diciendo al paciente mire el dedo. Aquí lo traigo al centro y el mismo nistagmo. Lo hago mirar arriba. Ahora le quito la fijación. Le digo que mire al frente pero sin el dedo puesto. Sin fijación. Miren lo que pasó. Tenía un nistagmo unidireccional, periférico, pero no sigue la ley de Alexander. Y al quitarle la fijación, desapareció. Y ahora le pongo el dedo nuevo con fijación y aparece. O sea, este es un nistagmo de tipo, es un nistagmo unidireccional que no tiene ley de Alexander, unidireccional, que no tiene la, y que necesita de la fijación para manifestarse. Cuando un nistagmo necesita la fijación, a diferencia de lo que vieron antes en periférico, que cuando el paciente cerraba los ojos aumentaba, aquí con la fijación, al quitarle la fijación aumentada, aquí con la fijación se manifiesta.
Necesita la fijación para manifestarse el nistagmo. Entonces este es un nistagmo unidireccional central que pudiera confundirse con un periférico, pero las características me lo llevan a central. Este paciente tiene una patología central. Aquí tenemos un nistagmus a la derecha, es chiquitito, pero está y ahí lo tenemos a la izquierda. Es un nistagmo de mirada conjugada, pero bilateral en este momento. Tu paciente con un nistagmo no tiene asimetría facial, tiene una caída de la audición en el lado derecho, en los tonos agudos, y tiene ese tremendo neurinoma que comprime el tronco y la zona del cerebelo y de los núcleos vestibulares. Bueno, entonces teníamos un unidireccional central, un bidireccional, y esta señora tiene un meningioma petroclival comprimiendo el tronco y tiene un nistagmus multidireccional. Ahí está batiendo hacia la derecha, ahí está batiendo hacia la izquierda, y ahí está batiendo hacia arriba. Un upbeat. Y también para abajo, rotatorio hacia abajo. Ya con un multidireccional tienen que pensar en una gran lesión de tronco. Fíjense en esto. Esta paciente no tiene nistagmus en la posición central de la mirada, en la posición primaria, ahí. No tiene nistagmus. Lo llevamos a la izquierda y ahí está el nistagmito, chico. Y ahí lo llevamos al centro y apareció el nistagmus que no tenía. Este es un nistagmus de rebote. Hay que buscar el rebound nistagmus. Ahí lo llevamos a la izquierda. Perdón, a la derecha, y ahí lo llevamos al centro, incluso tiene un nistagmo un poco vertical de rebote. O sea, necesitó entrar en movimiento para desencadenar un nistagmo latente en la posición primaria de la mirada. Este es el nistagmo de rebote. Cuando se encuentra el nistagmo de rebote, uno debe pensar en una lesión central cerebelosa a nivel de flóculo y paraflóculo, como vimos en el esquema anterior. Esta paciente tiene una atrofia cerebelosa. Por si no vieron bien, ahí le traigo otro robotito. Ahí te unitamos a la derecha. Unitamos a la izquierda. No tenía, unitamos en la posición primaria de la mirada cuando empezamos. Unitamos a la derecha. Posición central. Y ahí está el nistagmo. Lo vamos a ver mejor ahora. Unitamos a la izquierda. Y ahí está rebotando hacia la derecha en posición primaria de la mirada. Ahí. Eso puede ser muy sutil, así que uno cuando ve un paciente debe ir pensando en esto, si se lo va a encontrar o no. De nuevo cerramos los ojos y ahí desapareció. Esta paciente tiene un Arnold Chiari. Y fíjense en esto.
Tiene un nistagmo que está batiendo a la derecha y ahí aumenta el nistagmo a la derecha. Y ahí paró. Lo hago mirar a la izquierda. Tiene un nistagmo a la izquierda y ahí de nuevo apareció, a la izquierda. Esto no es un bidireccional, este es un nistagmus periódico alternante. Alterna un tiempo para un lado y alterna para el otro. Se dice que aquí hay una patología de que los ciclos circadianos aquí es ultradiano, o sea, son ciclos muy cortos. La oftalmoplegia internuclear, un cuadro conocido sobre todo por los neurólogos y los neurocirujanos, pero este es un cuadro bien, y los neurólogos infantiles, este es un cuadro bien especial porque aquí tenemos un paciente que tiene, la oftalmoplegia tiene nistagmo en un solo ojo aquí, pero aquí tienen los dos porque la lesión estaba al entrar del tronco, tomaba fibras periféricas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que el ojo derecho llega hasta ahí y no logra aducir. El ojo izquierdo va allá y aquí me queda bastante esclera porque está comprometida también. Hay dos zonas de mielización, una a la entrada del tronco y la otra en el fascículo longitudinal medial. Y este nistagmo es bien especial porque es un nistagmo, el paciente no tiene nistagmo, pero yo le tapo un ojo y empieza un nistagmo que arranca del ojo tapado. Le tapo este otro a arrancar para el otro lado. Vean acá. Le tapo el ojo y el nistagmo arranca hacia la derecha. Ahí. Le saco, lo destapo y vuelve a la normalidad. Está normal. Le tapo este y arranca para el otro lado. Por lo tanto, se llama nistagmo monocular, entre comillas, porque este nistagmo en realidad se está produciendo en los dos ojos. Lo que pasa es que al taparle el ojo, yo le quito la fijación binocular y se manifiesta de esa manera. Este es un nistagmo de tipo oftalmológico, no es vestibular. Nistagmo hacia arriba, conjugado. Cuando disconjugado puede ser periférico por una mononeuritis de un canal o central, pero cuando es conjugado como este que está batiendo hacia arriba, es central de todas maneras. Y aquí el daño es a nivel mesencefálico. Pero aquí puede mirar hacia arriba y puede hacer convergencia. Este paciente tuvo una intoxicación por litio. Y aquí tengo lo mismo, un nistagmus conjugado vertical downbeat hacia abajo por una meningitis de base de cráneo que comprometió la parte baja bulbocerebelosa, como vimos, causante del downbeat. Y ahí tenemos nistagmo hacia abajo. Desgraciadamente a estos pacientes se les grabó el nistagmo con la cabeza en movimiento, no la puede sostener, pero lo ideal es evitar que la cabeza se mueva. Entonces hay que fijarla en algo sobre el escritorio. Resumiendo, los movimientos oculares observables en una persona en reposo generalmente son patológicos. No pueden ser normales en reposo. Llamamos nistagmo a los movimientos oculares que tienen una fase lenta y una fase rápida opuesta a la anterior, lo que vimos ya. Los nistagmos espontáneos conjugados verticales son centrales, sin ningún titubeo, son centrales, los conjugados. Los nistagmos espontáneos no conjugados, o sea, un ojo va para arriba y el otro rota para arriba, generalmente son centrales, excepto las mononeuritis de los nervios ampulares verticales. Pero uno en primer lugar debe considerarlo central por el riesgo, ¿no es cierto?, que pueda llevar una lesión central con respecto a una periférica. Entonces, por descarte se queda como una lesión periférica, por la clínica. Las fases lentas nos permiten ver el desplazamiento de los objetos en sentido contrario a ella.
La fase rápida es ciega, las sacas son ciegas, no ven. Así que si yo veo que las cosas pasan a la derecha y tengo un nistamo con fase rápida a la derecha, esa fase rápida saca y no me está viendo con la saca. Me está viendo con la otra fase, la lenta que va a la izquierda y los objetos se desplazan hacia la derecha. El nistagmo es un signo, yo lo veo. Si el paciente tiene nistagmo, y este nistagmo va con ayuda de la videonistamografía de 5 grados para arriba, el nistagmo tiene que ir asociado al síntoma que es el vértigo. El nistagmo asociado a vértigo corresponde por lo general a un síndrome vertiginoso periférico. ¿Por qué? Porque puede haber un nistagmo evidente y el paciente no está mareado, no siente nada, y ahí está disociado el nistagmo, el síntoma del signo, y eso en un gran porcentaje es central. Todo lo contrario, en un nistagmo periférico a veces cuesta ver el síndrome vestibular periférico agudo, que el paciente dice se le da vuelta todo, a veces cuesta porque el paciente está fijando para disminuir el nistagmo. Y eso es todo. Súper, doctor Sariego. Muchas gracias. Doctores, ¿alguna pregunta? Es un tema complejo. Nosotros el doctor Sariego se vuelve una mañana a veces o más en explicar porque hay que ponerle atención a los detalles. Es como para revisar de nuevo la clase probablemente. Después los videos. Ningún problema. Yo creo que eso no tiene solución, ¿ah? Como que no tengo, porque esos videos están grabados y no sé cómo grabarlo más. Chuta, no puedo salir de aquí. A ver, dejar de compartir aquí. Se me perdió Sí. hasta el cursor. Se me perdió hasta el cursor. Salga, póngale ESC a su presentación. Ahí apareció. Algo pasó. Ah, ¿me sacaste tú? No fui yo. No, fui yo. Ah, ya. Estuvo bien. Pero no podía salir. ¿Alguna pregunta a los doctores? Ese es el problema que tengo con los videos, pues, Matías, porque esto lo podemos ver bien ahí Sí. en el computador, pero parece que hay un problema en la transmisión, No, que se ve pero muy igual, mal. pero igual es un tema que hay que digerir, lo que hay que revisar, lo que hay que mirarlo. Uno cuando ve los Sí, videos por primera vez, los ves 2, 3 y hasta 4 veces, incluso en las mejores condiciones para poder entenderlo. Entonces, porque es un tema no es fácil. claro. Y lo otro es que no entramos en detalle de las vías, por qué se produce, sino Sí, que no. es el choque aquí. Me llegó el paciente y le veo esto, ¿cómo diferencio hago la diferencia entre un nistagmo periférico y uno central? ¿Qué me orienta? Yo no estoy haciendo un diagnóstico definitivo, me puedo equivocar, pero me está orientando hacia lo que voy a hacer más adelante. No, Otra cosa. muchas veces el diagnóstico definitivo no se demora tiempo, porque los Exacto, exámenes son evolutivos, la patología es evolutiva, las exacto, imágenes a veces demoran, entonces hay hartas cosas que necesitamos tiempo en esto. claro. Lo otro que es importante, lo que sí es importante, que si yo estoy con un paciente con nistagmo espontáneo, a lo más lo que puedo pedir a los tecnólogos que tengo al lado, a la gente que trabaja en el mismo centro médico, por ejemplo, que me registren ese movimiento de los ojos para ver si realmente el nistagmo, si es periférico o central. Pero pedir un examen vestibular en ese momento me va a salir puro nistagmo espontáneo. A lo mejor un VIGIT me pudiera ayudar a mostrar el déficit y la saca, ¿no es cierto? Pero eso implica que yo tengo que hacer varios exámenes funcionales para ir viendo la evaluación de este cuadro. Eso lo vamos a ver cuando veamos neuronitis vestibular y otros cuadros más centrales. Entonces mi obligación es saber más o menos de qué estoy hablando con el paciente. Si se trata de un nistagmo espontáneo, de tipo periférico o de tipo central, y qué exámenes le voy a pedir. Otro dato, porque este debe ser, no sé, pues el 20º trabajo que hago de nistagmo espontáneo, porque salió diferente a todo lo demás.
que lo hice acomodándome más o menos al auditorio que tenía. Uno, si no ve un paciente con nistagmo espontáneo, pero le narra un cuadro que podría ser vertiginoso, y eso lo saben muy bien sobre todo los neurólogos infantiles, porque a ellos le aprendí esto, ellos graban las crisis epilépticas en sus casas, de los niños. También le pueden decir a los pacientes que graben los movimientos oculares y se los traigan. Y de hecho eso yo le digo a todos, y he hecho diagnóstico ahí, en las crisis. No en la oficina, sino que con lo que me han traído ellos. Es muy importante eso, el grabar los movimientos. Y mañana lo vamos a ver, con los movimientos oculares no nistálmicos. Doctor, ¿Mm? me queda una duda, yo soy la Constanza Elgueta. ¿De dónde viene, o sea, cómo se origina este movimiento rotacional del ojo contralateral cuando vimos ese tipo de lesiones cuando eran nistagmus unidireccional, vertical, y en el otro el rotacional? ¿Por qué rota ese ojo y no se queda, no sé, quieto? Sí, porque Constanza, este es un problema de vías, y eso no lo hablé porque ya se pone más complejo, porque resulta que una vía va a los músculos rectos, superior e inferior, y la otra va a los rotatorios, a los oblicuos, cuando es vertical, ¿me entiendes? No van directamente a los dos rectos superiores y me tiran para arriba o para abajo, sino que uno va para arriba y el otro rota. ¿Me estás viendo las manos, no? Sí. Eso, ¿me entiendes? Mañana te puedo mostrar las vías que en realidad aparecen en todos los libros. ¿Por qué se produce eso? Ya, súper, muchas gracias. Ya. ¿Qué más? Nada más. Parece que estamos, profe. Sí, yo creo que esto es casi para un seminario, en que hay que irse suavecito, lentamente, y ir metiendo las vías. Te fijas, la Constanza hizo una pregunta que yo la obvié, porque si no, si entro en vía, nos demoramos mucho. Pero mañana voy a tratar de explicarles. Súper. Muchas gracias, profe. Muy bien, nos vemos mañana. Adiós. Nos vemos mañana.